Hola, bienvenidos a Cápsulas de Zapoteco, un pequeño espacio en donde queremos mostrarte un poquito de nuestra lengua. Hoy vamos a hablar de los verbos y vamos a utilizar la clasificación que hizo Velma Piquet para explicártelos. Ella los dividió en habitual, completivo, progresivo, potencial, irrealizado, perfecto, futuro y estativo. En este caso, los verbos que inician con la letra R les llamó habitual, porque son verbos que nos indican un hábito, algo cotidiano, una rutina. Es importante mencionarte que en el zapoteco la letra R siempre suena suave. No existe el sonido fuerte de la R, no importa en qué posición de la palabra se encuentre esta letra, siempre sonará suave. El tiempo presente del español entra muy bien dentro del habitual, así que cualquier idea que quieras expresar en presente la puedes hacer con los verbos que inician con la letra R. Para hacer la negación lo puedes hacer con qui o lo puedes hacer con que. Cualquiera de los dos es lo mismo. Ahora, en el zapoteco el uso es un poquito más amplio porque también se puede ir hacia el pasado. En este caso, el contexto es el que te va a llevar hacia el pasado. A continuación, te mostraremos algunos ejemplos. Riene bedicha sala. Pagalla risaccani. Nilu dicha sala. Ya, dinie di jasa. Na ariaranya. Kiri nie di jastia. Kiru ala je gendajinya. Tikisa na nashini. Kiru ala je kunejinya waji. Erigi unisala. Jesús rini dicha sa. Giraji. Jesús ne Juan rie caraña. A continuación, te dejamos un poema del poeta juchiteco Gabriel López Chiñas. Esperamos que te guste y hasta la próxima. Abuela, Giucavado, Villa abuela Zubagisce, Lindisa Lusa Iva, Ricalagi, Neriette Nissalu, Reni Kendavado Stinne, Gindero Siguna Shatta, Abuela ya, Gudi di G, Vinisse, Guccavadunghi Uini, Gudi di Isa, Guccavini Wayalla, Stalle Isa Guditi, Guccavini Gola, Gianna Zovandani Gisse, la Gurisa Abuela che, Luia Chiesa Iva, Ricalage, Neriette Nissalua, Mananna Yanna, Abuela Ninagisa Atta la Gidua, Singero Siguna lì. Escarugiana tu, naginino di yasa. Sikarugyana tu negininu di jasa.